Nosotros somos nacidos de Dios, por eso vencemos al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice en el 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos nacidos de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 9, dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no peca? Porque es nacido de Dios. Y si ha pecado, ha perdido ese nacimiento, ha perdido esa regeneración, esa restauración que ha hecho Dios en la vida, y es necesario que vuelva otra vez a arrepentirse porque ha pisoteado la sangre de Cristo. Vamos a ver en esta palabra que Dios ha dado visitaciones. Hay visitaciones de Dios con palabra y con unción. Amén. ¿Cuántos quieren visitación de Dios con palabra y con unción? Gloria a Dios. Dios nos ha visitado a nosotros con palabra y con unción. Dios nos visita trayéndonos revelación de su palabra, la revelación de su voluntad, la revelación de lo que acontece en nuestra vida, y nos lleva a poner por obra esa palabra y nos da de su presencia para que hagamos, para que tomemos el consejo y pongamos por obra esa palabra que nos ha revelado. San Lucas capítulo 1, en el verso 39, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Saltó de qué? De alegría. Juan Bautista saltó de alegría estando en el vientre, al oír que María, que también en su vientre llevaba al Salvador, estaba saludando a su madre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa era una confirmación que estaba dando Elizabeth a María de que ella sí había concebido en su vientre, de que ella sí estaba llevando en su vientre el fruto, estaba llevando la promesa del embarazo del Señor Jesucristo el Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque hasta ese momento todavía quizás no tenía ningún síntoma, no veía nada, pero ahí estaba la confirmación, gloria a Dios. Y antes de eso, Dios había visitado a Zacarías cuando estaba sirviendo en el templo a través del ángel Gabriel, y le dio una palabra. Le dio una palabra, le reveló una palabra, porque el ángel Gabriel está en la Biblia como el que trae los mensajes de parte de Dios, primordialmente en el Antiguo Testamento, pero aquí también. Y le habló a Zacarías, se le apareció Dios a Zacarías a través del ángel, y se le apareció también a María, diciendo que ella iba a concebir del Espíritu Santo, y que esa criatura que iba a estar en su vientre era el Señor Jesús el Salvador. Entonces fue una visitación con un mensaje de revelación de lo que Dios estaba por hacer. Le reveló a Zacarías que iba a tener un hijo, que no importaba que ya fueran viejos, que le iba a dar un hijo, que ese hijo iba a ser el precursor del Salvador, que iba a ser el profeta que estaba prometido, que iba a estar ahí delante del Señor. Se le reveló a María con palabra, diciéndole que ella iba a estar en embarazo y que iba a ser el Señor el que iba ella a dar a luz. Y aquí también
aleluya, hubo algo cuando María saludó a Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Una visitación trayendo palabra, revelación Amén, y recibo. presencia de Dios. La recibo, Señor. Presencia de Dios, fue llena del Espíritu Santo. Recibo esa visitación. Ella y su criatura fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, que los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo aún desde el vientre. Podemos orar para que los niños sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Usted como padre debe orar para que su hijo reciba el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y me alegra mucho cómo se gozan ellos aquí, con la bandera. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice la palabra que de ellos se perfecciona la alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Estas mujeres, María y Elizabeth, milagrosamente serían las madres de unos hijos que tenían propósito en la vida. Ellos, sus hijos, ambos hijos tenían propósito y ambas concibieron de manera milagrosa, porque María no conocía varón y Elizabeth estaba ya muy anciana para tener hijos. Entonces ambas concepciones fueron milagrosas y ambos hijos tenían propósito. Juan sería, aleluya, aquel que anunciara el camino del Señor. Amén. Y Jesús sería el Salvador. Amén, gloria a Dios. Y ambas tenían ese conocimiento de lo que iban a hacer sus hijos, que tenían propósito de parte de Dios. Y entre ellas no hubo ni envidias ni rivalidades. Esto es algo maravilloso y algo hermoso, hermanos, porque la una tenía una bendición y la otra tenía otra bendición, pero no se envidiaron. Qué lindo. No hubo rivalidades. Elizabeth no dijo, pero ¿cómo es posible? Dios me dio un hijo y mi hijo tiene un propósito y Dios a esta también le dio un hijo, pero ese hijo de ella tiene un propósito mayor. Ella no sintió envidia. Ella dijo, me siento honrada. Me siento honrada de que a ti te haya escogido Dios para que seas la madre de mi Señor, de mi Salvador. Y ella, en los judíos, ellos no le decían mi Señor a ninguna persona, solo a Dios. Solo se dice mi Señor cuando se referían a Dios. Aún el niño estando allí muy pequeñito, formándose en el vientre de María, y ella lo honró diciendo mi Señor, Bendito mi Señor, el que va a nacer de esta mujer. Aún María glorificó a Dios, diciendo y reconociendo que era pecadora y que de ella iba a nacer su Salvador. El hijo de ella sería su Salvador, porque ella también venía con la mancha de pecado original de nuestros padres Adán y Eva. Bendito sea Dios. No hubo rivalidades, ni tampoco entre los niños. Hubo rivalidades cuando ellos crecieron, cuando ellos se desarrollaron. Eran parientes. Y a veces las rivalidades surgen más fácil entre las familias. Las envidias a veces surgen más fácilmente entre los que son familiares. Pero en ellos no. Y qué gran ejemplo el que recibimos aquí. Porque si Dios bendice a alguien de la iglesia, nosotros nos debemos gozar. Nosotros no debemos tener envidia. Si Dios levanta a alguien que en un ministerio poderoso, nosotros nos debemos gozar. No debemos tener envidia. Si le da un ministerio más grande que el de nosotros, pues gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si lo usa con más poder, gloria a Dios. Porque es para el beneficio de la obra de Dios. Porque es Dios quien usa. Y es Dios quien levanta, quien usa. Así es. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 42. Aleluya, dice, a exclamar gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y en el verso 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Tuve el privilegio de ver que a los 3 meses ya se le notara a María ese fruto que Elizabeth adoró allí.
Y ya ella tenía 6 meses, o sea que posiblemente María vio nacer a Juan. Qué lindo. Gloria a Dios. Y no tuvo envidia y no hubo nada, no dice la palabra, estaban en armonía, en coinonía. Señor, recibe. Aunque ambos hijos tenían propósito, aunque ambos hijos tenían ministerios poderosos, ellas tenían armonía. Armonía. Y es lo que debemos sembrarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones. No decirle, es que usted es mejor que el hijo de la hermana. Usted tiene que ser mejor, tiene que ser diferente. Usted tiene que tocar mejor esa batería. Usted tiene que tocar mejor ese piano. No se vaya a dejar echar tierra. Eso no es de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios le ha dado lo suyo, y al hermano, al otro joven también tiene lo que Dios le ha dado. Y que el Señor lo use cuando él toque el instrumento, y el Señor le use a usted cuando usted lo toque. De Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque para todos hay. Bendito sea el nombre de Dios. Ambas fueron receptoras de la gracia de Dios. María, le dijo, el Señor te ha llenado de gracia. No que la gracia le perteneciera, no, sino que fue portadora de la gracia de Dios al concebir a Jesús. Y Elizabeth, al concebir de manera milagrosa un niño con propósito, un profeta de Dios, el más grande, dice la palabra, el más grande de todos los profetas. Bendito sea el nombre del Rey. Y el Señor Jesús en su ministerio reconoció a Juan como el más grande de los profetas. Así es, el primo. Bendito mi Y Señor. Juan habló de Jesús diciendo, Él es el Maestro, Él es el Señor, yo no soy nadie. Gloria a Yo Dios. solo soy una voz que anuncia en el desierto. Aleluya, Señor. Y se respetaban la unción de parte de Dios y los ministerios que tenían de parte de Dios. No hubo envidia entre ellos tampoco, alabado sea el nombre de Dios. Fueron portadoras de la gracia del Señor, y por lo tanto, reconociendo que era Dios quien les había dado el privilegio, que era Dios quien les había escogido a ellas, y que era Dios quien había escogido el fruto de sus vientres, daban honra y daban gloria al Señor. Dice el versículo 24 y 25, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Reconoció que toda la honra y toda la gloria se la debía a Dios, porque ella era una mujer estéril y era anciana. No dice cuántos años tenía, pero ya estaba de edad avanzada, dice la palabra, juntamente con Zacarías. Dice toda la gloria y toda la honra al Señor, porque en Israel, una mujer que no pudiera concebir hijos era una mujer avergonzada, era una mujer menospreciada, era una mujer tenida en poco. Pero ella dijo, el Señor se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres. Versículo 38. Dice, entonces María, cuando el ángel le dio el mensaje, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel salió de su presencia. Versículo 46, dice la alabanza de María. Entonces María, el Magnificat, creo que se llama así este cántico. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María fuera perteneciente a la deidad, no fuera un ser humano como cualquier otro, no hubiera necesitado un Salvador. Pero ella era un ser humano mortal como cualquier otro, y ella reconocía que necesitaba un Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire cómo se consideraba a sí misma, cómo se humilló. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las congregaciones, todas las generaciones. Me dirán bienaventuradas. Y eso era una honra para ella, que le dijeran así. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y alabó a Dios. Alabó y glorificó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque reconoció y se humillaba delante del Señor, dándole la honra y la gloria al Señor.
Visitaciones de Dios con palabra y con unción. Gloria a Dios. Y el Señor lo sigue haciendo. Amén. El Señor sigue visitando su pueblo, su iglesia, con palabra y con unción y poder del Espíritu Santo. Su visitación produce un nuevo nacimiento, produce un cambio, produce una renovación, una transformación. Su visitación nos cambia la vida. Así es. Porque la palabra que nos da en su visitación nos confronta y nos hace mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Amén. El propósito de su visitación es producir un nuevo nacimiento, es decir, producir un nuevo cambio, es producir un cambio en nosotros, producir algo nuevo, Amén. algo que nos faltaba, Amén. algo que no habíamos entendido, y el Señor lo revela a través de esa palabra, y el Espíritu Santo nos ayuda a ponerla por obra. Amén. Entonces por eso es un nuevo nacimiento, porque hay algo nuevo en nosotros cuando el Señor nos visita. Amén. Hay algo nuevo para nosotros cuando reciben lo nuevo del Señor. Amén. Recibo lo nuevo del Señor para mi alma. Y es algo milagroso. Amén. En la mayoría de las veces es algo milagroso. Así es. Algo milagroso que si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Si Dios no coloca en el vientre de María a Jesús y no permite que en el vientre de Elizabeth se engendre Juan, nadie lo hubiera hecho. Si Dios a través de su palabra no nos confronta y nos lleva a un arrepentimiento, a un quebrantamiento, nadie lo hace. Nadie lo hace. Así es. Nadie puede hacer que cambiemos la actitud, que dejemos el orgullo, la altivez y la arrogancia, Así es. que reconozcamos que tenemos necesidad de Él. Nadie lo hace, por más que el papá, la mamá le diga, vea, busque, vea, atune, vea, ay. Nadie lo hace, solo el Señor. Necesitamos esas obras milagrosas en nuestra casa. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, solo Él lo hace. Esa visitación se hace que sea evidente la intervención divina, que tiene que ser evidente la intervención divina. Mira lo que dice el versículo 66. Y todos los que la oían, las guardaban en su corazón, oían las palabras que pronunciaba María, que pronunciaba Elizabeth, Zacarías. Dice, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay una intervención divina, hay algo nuevo que es milagroso y solo Dios lo pudo hacer. Y entonces tienen que decir, algo pasó con usted, algo pasó en ese retiro, algo pasó en esos ayunos, algo pasó. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Porque Dios. usted tiene ahora como algo diferente, como una actitud diferente, como unas palabras distintas. Amén. Algo Gracias, pasó. Señor. Algo pasó, Señor. En estos ayunos, Padre mío. Algo pasó en estos ayunos. Bendito sea Dios. Mire, al principio, leyendo esta palabra, encontramos que había un padre incrédulo. Había un padre incrédulo, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Tremendo. ¿Tenía mucha fe en Zacarías? No. No. Mostró incredulidad a pesar de que un ángel le estaba hablando. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Amén. ¿Qué te pasa, Zacarías? Nunca me habías visto. Yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios. Bendito mi Señor. ¿Cómo se le ocurre dudar? Tremendo. Guárdanos. Y he sido enviado a hablarte como si fuera poco. Me estás viendo que yo soy Gabriel, que yo soy un ángel, que vengo de la presencia de Dios a traerte una palabra rema, una palabra profética, a traerte un mensaje del cielo. Gloria a Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y todavía pregunta, ¿cómo voy a saber si lo que dices es verdad? Tremendo. Tremendo. Y era un sacerdote del Altísimo, que por obra y gracia también del Señor, Dios hizo que le cayera la suerte de ministrar esa semana
el incienso aromático en el templo. Bendito es el Porque de tantos sacerdotes que habían, a veces ni les tocaba una sola vez en la vida. Pero el que era afortunado una vez en toda su vida, tenían el privilegio de ministrar en el templo, adentro, en el lugar santo. Porque de resto todo el tiempo eran afuera. Toda la vida ministrando afuera, y no fue casualidad. Él no entendió que no fue casualidad que en esa semanita le tocara a él. Y mucho menos que un ángel se le apareciera ahí adentro y le hablara. Bendito sea Dios. Es un privilegio servir. Es un privilegio servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y dice que entonces el ángel, quizás para demostrarle y para refutarle su incredulidad, le dijo que se iba a quedar mudo hasta que viera el cumplimiento de esa palabra. Y cuando Zacarías salió, normalmente ellos debían salir a dar la bendición después de estar en el templo, porque estaban quemando el incienso y haciendo oración por el pueblo y haciendo oración delante de Dios, delante de la presencia, delante del arca de bronce que representa, del arca del pacto que representaba la presencia de Dios detrás del velo, y debía salir a proclamar una bendición. Y no pudo, porque salió mudo. Salió mudo. Y después de que terminó esos días, esa semana, se fue para su casa, en silencio, por incrédulo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero se fue con una promesa de que Dios le iba a dar un hijo. Amén. Se fue con una promesa, porque él había estado orando y el Señor le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Se fue con la promesa. Y aun cuando quizás intentó hablar, cuando quizás intentó orar en los siguientes días y no vio que su voz no le fluía, sabía que esa promesa se iba a cumplir. Amén. Sabía que el ángel que le había hablado sí venía de parte de Dios. Gloria a Dios. Porque él dijo: ¿qué señal tendré? En otras palabras, ¿qué señal tendré? Dijo: pues esa es la señal, te vas a quedar mudo para que aprendas. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros no va a ser el Señor a dejarnos mudos para que le creamos. Bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Gloria a Dios. Iba con la palabra, con la promesa, bendito de la grandeza de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en el verso 64 del capítulo 1 dice que cuando se cumplió, dice: al momento fue abierta su boca. Cuando el niño nació, que ya lo fueron a presentar en el templo a los 8 días para circuncidarlo, y le preguntaron el nombre, el ángel le dio el nombre para ese niño, le dijo cómo se iba a llamar. Aleluya. Y ya de alguna manera él le había comunicado a su esposa, ¿verdad?, por medio escrito, cómo se iba a llamar el niño. Y cuando los vecinos y los amigos lo vieron, pero es que en su familia nadie se llama así. Se debe llamar como su padre, debe ser Zacarías, o debe ser como el abuelo, y esa era la costumbre antigua. Y él dijo: tráigame una tablita y yo les confirmo. Su nombre es Juan. Y cuando lo declaró, dice: fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Entonces pudo declarar la bendición que no dio ese día que salió del templo. Ahora declaró la palabra, declaró la bendición de Dios y declaró los propósitos de Dios. Y también dio una profecía por medio de un cántico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios es bueno. Para siempre su Dios es bueno. misericordia. ¿Qué sucedió? Que Zacarías cambió. ¿Por qué cambió? Porque tuvo una visitación de parte de Dios. En principio no creyó, pero ahora estaba declarando con mucha seguridad y con mucha fe que Dios visitaba a su pueblo y que Dios, con ese niño que Dios le había dado, tenía un propósito. Propósito, qué lindo. Cambió.
La visitación de Dios nos cambia. Amén. Zacarías significa su nombre, Jehová se acordó. Y vaya que Jehová sí se acordó de él. Quizás él pensaba allá sirviendo en el templo que ya Dios no le iba a dar, que ya su tiempo se había pasado, y por eso quizás le fue difícil creerle al ángel. Si somos viejos, ya se nos pasó el tiempo. Déjeme decirle, nunca es tarde para el Señor. Nunca es tarde. Si usted le ha pedido algo a Dios, crea, y Dios le ha prometido que se lo va a dar, crea que en el momento apropiado se lo da a Dios. Amén. Recibo, Si Señor. Dios le hubiera dado su hijo antes, no hubiera tenido propósito en la vida. No hubiera podido ser el precursor del Salvador. Así es. Tenía que ser en ese tiempo, tenía que ser en ese momento de la historia cuando Él le iba a dar su hijo. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo, iglesia, todo tiene su momento. En las manos del Señor, todo llegará a su debido momento. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En el tiempo señalado, Señor. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bendito sea el nombre de Dios. Dios se acordó. Gloria a Dios. Versículo 13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. Quizás en ese momento no estaba orando ya porque ya no lo creía. Porque si él hubiera estado orando en ese momento: Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Cuando el ángel se le pareció: Dios te va a dar un hijo, dice: ay, sí, lo estaba pidiendo. ¿Me oíste? Esa oración llevaba muchos años que quizás él no la hacía. No sabemos desde qué tiempo había dejado de hacer esa oración, de pedirle a Dios, pero lo que sí sabemos es que sí le habían pedido un hijo a Dios. Sí, así es. Él y su esposa le habían pedido un hijo a Dios. Tremendo, Señor. Y el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. La gente dice: ¿cuál de todas? Y él le dijo: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Dios ha mostrado o ha demostrado o manifestado su gracia. Bendito mi Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios te va a dar vida para que disfrutes a tu hijo. No eres demasiado viejo. Usted no es demasiado viejo para servirle al Señor. Dios le dará tiempo para que usted se goce sirviéndole al Cristo de la gloria. Señor amado. Recibo ese tiempo. Porque será grande delante de Dios. Y ese niño no va a beber vino, no va a decir, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre, se lo dijo Dios. Aún desde el vientre. Y cuando María visitó a Isabel, ¿qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo desde el vientre. Ahí se estaba cumpliendo esa palabra que le dio a Zacarías. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 76 al 79 dice: y tu niño, mire lo que dijo ya cuando nació, y Dios le soltó la lengua, dijo: y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, Amén. porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Gloria a Dios. Porque irás, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó, Gloria a Dios. con que nos visitó Amén. desde lo alto, Aurora. Lo visitó a él, visitó a su esposa, visitó a María, visitó a su hijo para llenarlo del Espíritu Santo. Nos visitó. Y Dios visita a la iglesia. Hoy Dios visita a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Recibimos la visitación del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bienvenido, Señor Jesucristo. Ven a este lugar cada La vez. visitación de Dios con palabra, con revelación de la palabra y unción. Su visitación produce un nuevo nacimiento, algo nuevo, un cambio, una transformación, una renovación. Amén, Señor. Pero vamos al otro punto, y es: el servicio es el resultado de la visitación. Amén. El servicio es el resultado de la visitación. ¿Qué dijo María?
hágase con tu sierva lo que sea la voluntad de Dios. O sea, estoy dispuesta a servirle al Señor con mi vientre para traer al Salvador. Zacarías entendió y Elizabeth que ese hijo era para el servicio de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios con su palabra y su presencia nos está preparando para un servicio con excelencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es un servicio mediocre, es un servicio con excelencia. Nos está preparando con su palabra y su presencia para un servicio con excelencia. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hay mucho mediocre en el mundo, hermano. Hay mucho falso profeta, hay mucho falso maestro, hay mucho cristianito por ahí abocaneludo. Y Dios necesita hombres y mujeres que le sirvan con excelencia. Versículo 73 dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Cómo le vamos a servir? Esa promesa es para usted y para mí. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En santidad. ¿Cómo le serviremos? En santidad. Y en justicia. Cada mes. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Pero todos los días no hay culto. Pero todos los días usted le va a servir al Señor. Todos los días usted y yo le vamos a servir al Señor en el trabajo, en nuestra casa, en el estudio, le vamos a servir. Le vamos a servir con esas tres características: sin temor, en santidad y en justicia. Sin temor, en santidad y en justicia. Diga, yo le voy a servir al Señor todos los días, sin temor, en santidad y en justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Así le vamos a servir. Gloria a Dios. Porque ya hay un propósito declarado y un propósito preestablecido de parte de Dios. Hay un propósito declarado y preestablecido. Mire, Dios le dijo a Zacarías en el versículo 14: tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá sino, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan iba a ser un profeta tan poderoso que muchas gentes, muchas multitudes iban a creer en la palabra, iban a creer en los mensajes que él daba. Y tremendo como predicaba Juan. Predicaba duro. Juan no andaba, hermanito, para que no se ofenda, yo se lo voy a decir así lo más suave posible. No, Juan hablaba fuerte. Juan hablaba muy fuerte. Con autoridad. Con autoridad. Y muchos sí se ofendían. Pero dice que él haría, a través de su ministerio, que muchos volvieran el corazón a Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo como bien dispuesto. Bien dispuesto. Necesitamos en este tiempo, aleluya, estos Juanes que preparen al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque Cristo viene pronto. Y es necesario que el pueblo esté bien dispuesto para partir con Él. Para partir el día que suenen las trompetas. Bendito sea Dios. Versículo 31. María también dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El propósito ya estaba declarado, ya estaba preestablecido para estos niños. Amén. Ahí cuando dice para hacer volver los corazones, algunos estudios dicen que significa, o la palabra tiene que ver con trasplantar. En otras palabras, Dios al pueblo le iba a hablar a través del profeta Juan, de tal manera que iba a hacer un milagro en los corazones.
que les iba a trasplantar ese corazón endurecido y les iba a poner un corazón de carne. Amén. Ese era el poder que tenía Juan Bautista, de cambiar los corazones de piedra para que se volvieran al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Cambia el corazón, Señor amado. Después de 400 años, se reactivó el ministerio profético. Desde Malaquías hasta que empezó el Nuevo Testamento habían pasado 400 años. En ese tiempo intertestamentario, 400 años, y no se había vuelto a levantar ni un profeta. Pero cuando se levantó cuando Dios levantó fue tremendo profeta, el más grande. Bendito sea Dios. Y muchos vieron y recibieron la revelación del Nuevo Testamento, de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, porque siempre estuvieron sirviendo en el templo. Cuando hay algo nuevo, los primeros que se dan cuenta de ese movimiento espiritual, de lo que está aconteciendo, está por acontecer, son los que permanecen buscando la presencia de Dios en el templo. Esos son los primeros que se dan cuenta. Alabado sea el nombre de Dios. Y salen a anunciar. Bíblicamente. Vamos a verlo, versículo 46. Bueno, versículo. Vemos que Zacarías estaba en el templo, y pues vamos a leer. Dice que en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas. Y María fue escogida porque era una mujer también piadosa y temerosa de Dios. Si no hubiera sido así, no hubiera sido escogida. Bendito sea Dios. En el capítulo 2, en el verso 29, habla también de un varón, ¿cierto?, llamado Simeón. Dice, y él dijo cuando vio al niño y lo tomó en sus manos, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él dijo, él permanecía buscando la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice en el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. El Señor no le dijo, te voy a permitir que vean la promesa del cumplimiento del Mesías allá en tu casa. Voy a hacer que María y José vayan a tu casa y te visiten. No, Él lo movió al templo. La revelación se recibe en el templo. La unción se recibe en el templo. La palabra se recibe en el templo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y Gracias, también Señor. otra mujer, dice el 37 del capítulo 2. Y era viuda y hacía 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces esta mujer tenía los méritos allí de búsqueda constante, y el Señor le dio el privilegio también de ver al niño y de hablar una palabra profética acerca de él. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermano, esta enseñanza nos deja mucho porque complementa la enseñanza de los días de ayuno, donde el Señor desde el primer día nos llevaba a un arrepentimiento. Y ayer nos decía el Señor que Él era el buen alfarero, que si, en Jeremías, que si su vasija se le caía, Él volvía y la tomaba y le daba la forma que Él quería. Y es un ayuno maravilloso. Amén. Entonces, el Señor a través de esta palabra nos dice de un nuevo nacimiento, porque el Señor nos decía en la palabra que si Él no podía tomar estas vasijas, esos hijos, esos nietos, que si Él no podría tomar sus vasijas de barro y volverlas a hacer de nuevo. Nos preguntaba. Y quizás en algún momento algunos estábamos tristes porque vinimos porque necesitábamos un cambio. Amén. Necesitamos que Dios cambie a nuestros hijos. Amén. Que les quite ese corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne. Y Él nos preguntaba, ¿no podrá el alfarero tomar su barro y volverlo después de que se le dañó y darle forma? Y
contestábamos. Yo estaba allá atrás, hermano, y el Señor me tocó fuertemente y empecé a llorar y decía, sí puede el Señor. El Señor nos estaba dando palabra de aliento. ¿No podrá, hermana Clara, tomar a su hijo Jairo? Sí puede, porque es una vasija, y nos decía a través de la hermana Elena, es que Él es el alfarero. Así el hombre piense que su vida le pertenece, no es así. Dios es el dueño de la vida del hombre. Y hoy el Señor nos da esta palabra donde nos dice un nuevo nacimiento cuando viene la visitación, dándonos a conocer que vendrá, hermano, algo nuevo para nosotros. Hermano, ¿qué quiere el Señor? Y nos dice, pero hay una condición. Hay una condición que nos está diciendo que es necesario venir al templo. Hermano, si hay un problema con el hijo, que no así con los nuestros, pero si el hijo quiere salirse de la cobertura y ese hijo es dócil, le gusta venir al templo, no resolvamos el problema con psicología. Mi hijito, yo creo que esto amerita que nos vamos para la iglesia en casa. Si hay alguna situación entre el esposo, entre la esposa y no la pueden resolver porque no se entienden, mi amor, vámonos para la iglesia a orar juntos. Así es. Porque esto no lo puede resolver sino Dios. Pero es que el cristiano ha querido salirse de los principios. Y si vemos en la Biblia, el único hermano que le entregaba la victoria, hermana Teresa, al pueblo de Dios es el Señor. Amén. Entonces, hay una situación económica, vámonos a ayunar. Yo viendo estaba David, ¿se acuerda de la hermana Alcira? Hermano, él es testigo de cuántas hambres. ¿Cierto que sí? Y decía, pues me meten a ayuno. Y ahí salgo, hermano, y lo tremendo, hermana Alcira, era que cuando salía a la iglesia la sorprendía el Señor. Y ahí llegaba a la casa y encontraba mercados. Eso no es David. Así es. Así es. Verdad es. ¿Verdad es, la hermana Elena también? Entonces nos vamos y verá que el Señor en el templo nos entrega la respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. Después de tanto tiempo, habían pasado 400 años desde que el Espíritu Santo había levantado a un profeta llamado Malaquías, se había profetizado y cesaron las profecías. Después de tanto tiempo, volvió el mover del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Después de tanto tiempo, volvió el Espíritu Santo llenando las vidas, transformando las vidas, cambiándolas, renovándolas, dándoles un nuevo nacimiento, dándoles cambio. Lo recibo, aleluya. Lo recibo para mí. Porque Zacarías estaba ahí sirviendo en el templo, pero estaba tan de una vida religiosa, tal vez monótona. Tal vez ni siquiera estaba entendiendo por qué tenía tan grande privilegio de servirle al Señor en esa oportunidad. Tremendo. Que se había vuelto hasta incrédulo. Imagínense, sirviéndole al Señor y con incredulidad. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta, sin recapacitar de lo que estaba haciendo. Pero después de eso, él cambió, porque él creyó. Porque él comenzó a declarar lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había revelado. ¿Dónde? En el templo, en el servicio. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces se viene sin pensar que va a pasar algo, pero se viene como con esa pesadez, con esa circunstancia? Voy a ir porque yo no sé, yo no me siento. Y llega el Señor y da una palabra tremenda y dice, uy, esa palabra me despertó, esa palabra me avivó, esa palabra, Dios mío, yo estaba en esa condición. Amén. Sí, muchas veces. Es en el templo. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios quiere transformar vidas, quiere hacer vidas nuevas, vidas cambiadas. Algo que resalta el Evangelio de San Lucas son dos cositas. La primera, resalta mucho la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba allí, y el Espíritu Santo fue lleno el niño, fue lleno el otro niño, fue lleno Elizabeth, fue lleno Zacarías, en fin, está hablando. Porque él escribió el libro de los Hechos también,
y presta mucha atención al mover del Espíritu Santo más que los otros evangelios. Y otra cosa que recalca Lucas es el temor reverente a la presencia de Dios. Cuando el ángel apareció a Zacarías, le dijo, no temas. Y él escribió, dijo, no temas. Eso es importante, no tener miedo a la presencia de Dios. Cuando se le apareció a María, le dijo, no temas, porque eres bienaventurada. Cuando se apareció a los pastores que iban a llevar esos presentes, le dijo, no temas, porque aquí doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. No teman. Está recalcando que cuando hay una manifestación de Dios, cuando hay una visitación de Dios, el hombre debe experimentar un temor reverente a su presencia. La persona debe experimentar un temor reverente a la presencia de Dios. Si no se experimenta, esa persona no está como abierta al Espíritu Santo. Hay personas que el Señor las está tocando y el otro está por allá burlándose, riéndose. Ahí no hay temor reverente. Bendito sea Dios. En los ayunos, Dios nos llevó a humillación. Amén. Nos llevó a arrepentimiento y a cambio. Porque nos hablaba de humillación no para quedarnos ahí, o no porque simplemente Dios le agrada que andemos humillados, sino porque necesitaba que nos humilláramos para poder hablarnos y ministrarnos y darnos un cambio en nuestra vida. Por eso Dios nos da una visitación con palabra y con unción. Con su palabra y con la unción, la presencia del Espíritu Santo que se ha sentido tan fuertemente en estos días. ¿Para un qué? Para un nuevo renacer, para un cambio, para una transformación, para que seamos diferentes. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto lo recibe? Así que es Dios que confirma la obra que ha venido haciendo estos días. Mira lo que dice el versículo 36, versículo 1 del capítulo 1, dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Tremendo. Ve y visita a Elizabeth para que veas que Dios tiene poder. No porque María dudara, María no dudó como Zacarías. María dijo: sí, Señor, estoy ahí para lo que quieras, para tu servicio. Pero el ángel le dijo: ve, visita. Ella, siendo anciana, por el poder de Dios, por la visitación de Dios, ha concebido. Recibo la visitación. Bendito sea el nombre de Dios. La que llamaban estéril. Que está declarando: cuando Dios visita, las cosas cambian. La llamaban estéril. Así le llamaban, así le decían. Pero de ahí en adelante no le podían llamar así. Porque cuando Dios visita, hay cambio en nuestra vida, hay transformación en nuestra casa. Y Dios nos ha visitado para cambio, Dios nos ha visitado para transformación, Dios nos ha visitado para hacer cosas nuevas, iglesia. Recibe la iglesia cristiana del norte. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Dice el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que usted lo lea y lo declare. Porque nada hay imposible para Dios. Dígalo más fuerte. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Nada hay imposible para Dios. Y Dios visitó a María, a Zacarías, visitó a Elizabeth, visitó a estos pastores, visitó la iglesia cristiana del norte con palabra, con revelación en su palabra de que teníamos que humillarnos, y con unción, con presencia del Espíritu Santo para ayudarnos, para darnos un renacer, un cambio, una transformación. Nos preparamos para ver cosas grandes, para ver cosas nuevas. Usted sale nuevo de este lugar, usted no sale siendo igual. Usted sale diferente. Van a decir en su casa, van a decir los vecinos, van a decir los amigos, van a decir los compañeros que usted tiene algo diferente. Amén. Y no es ahí como que se haya pintado el pelo y que no.
tiene algo diferente, no sé qué Amén. Mis hijas tienen algo algo diferente. diferente. de Bendito parte sea el de nombre de Dios. Dios. Esto fue lo que pasó en estos ayunos, hermano. Benditos Qué ayunos. lindo, bendito Y sea gloria a Dios por el que lo aprovechó, por el que estuvo ahí conectado ayunando, por el que estuvo en su casa ayunando, porque quizás no pudo venir, pero estaba en su casa ayunando, conectado espiritualmente. Benditos ayunos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios nos ha visitado con palabra y con presencia. Que Dios en esa visitación ha producido algo nuevo, un cambio nuevo, algo diferente en nosotros, que lo necesitábamos. Lo necesitábamos bastante. Y también, ¿qué pasó? Que es para servirle, porque ese es el resultado de la visitación. Amén. Es para servirle. Así que usted que ha dicho, yo lo recibo, sepa que es para el servicio de Dios. Es para el servicio del Señor. Alabado sea tu santo nombre. Eso es lo que ha pasado. Y mi esposa hablaba de unas citas que eran unas hermanas, yo también quiero rescatar de allí. Jeremías 48, versículo 10. ¿Por qué el cambio? Porque estábamos así. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Ayer nos habló así el Señor. Maldito el que hiciera indolentemente. ¿Por qué necesitábamos el cambio? Porque se estaba haciendo la obra indolentemente. Quizás se dejaba de ir al evangelismo indolentemente porque, ¿para qué? Quizás se decía, ay, reempláceme porque no quiero ir. Me duelen las pestañas. Pero ¿qué pasó? El Señor luego nos dice en el 47, pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová. Y nos decía el Señor, viene después de esta palabra fuerte para que nos humilláramos, para que nos doblegáramos delante de su presencia, viene la restauración, viene la reparación, viene la restitución. Para eso nos habló así, de que nos humilláramos, para restaurar. La restauración para la iglesia cristiana del norte de México. Aleluya. Y Para también, mi madre, para mis hijas. gloria a Dios. Y también en Jeremías 18, otra palabra que estudió ayer, en el versículo 6 y 7 nos dijo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el Señor, es que se creen mucho que ustedes son un barrito ahí en mis manos. ¿Cómo van a creer que van a hacer, a dirigir sus vidas, a hacer lo que a ustedes se les antoja si son barro? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y nosotros, tremendo Dios, uy Señor, quizás queríamos salirnos de las manos de Dios, pero no podemos porque somos barro. No podemos. Y tuvimos que reconocer y decir, sí Señor, somos barro en tus manos. Haz con nosotros una vasija de honra. Haz con nosotros una vasija. Y si esta vasija se está echando a perder, dáñala, derríbala, Señor. Rómpela y hazla de nuevo, Señor. Porque a eso nos llevaba el Señor. Quizás no estábamos dejándonos moldear al gusto del Señor, sino que queríamos, Señor, es que no, es que yo quiero así, es que a mí me parece así, es que yo quiero así. El Señor nos llevó a eso, no, Señor. Somos barro. Trata con nosotros y haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero luego también dijo en el versículo 8 y 9, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aleluya, y hubo arrepentimiento, y hubo clamor. Y el Señor se arrepintió de hacer el mal que había pensado hacer. En un instante hablaré de la gente y del reino. De nosotros somos gente del reino. En un momento hablaré, dice, para edificar y para plantar. Ahí estaba la reparación, ahí estaba la palabra diciéndolo, traigo restitución, traigo reparación, traigo nuevamente un avivamiento, traigo nuevamente un despertar.
Traigo nuevamente, aleluya, un renacer, Hay esperanza para mi una casa. vivificación en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Hay Dios. esperanza para nuestro Gloria a Dios por eso. Dios le bendiga, mi amor, por haberse dejado usar La gloria siempre es tuya, para Señor, que me ponernos, hablaste. para ayudarnos a meter. Amén. Ahí le dice, fuerza a entrar. Amén, así es. Por eso el tema es, los que nacen de Dios les sirven. Los que nacen de Dios les sirven. Y en ese moldeo que nos dio el Señor, gracias al Señor, aquí fue en su templo. No nos tuvo que tratar el Señor allá afuera con una situación bien tremenda para que nos humilláramos delante de Él. Nos trató a ti con palabra. Nos trató a ti con esa revelación de las palabras que dio. Con unción, con el Espíritu Santo que nos llevaba a quebrantarnos y a decir, sí, Señor, Sí, Señor. me arrepiento, perdona. Gloria a Dios que lo hizo así. Se arrepintió mi Dios del Bendito mal. sea Dios y se arrepintió del mal. Gracias, Así mi que Señor, por- estaremos a partir de hoy, bendito Dios, renovados, restaurados para servirle al Señor. Amén. Librados de temor en santidad y en justicia, sirviéndole al Señor. Sirviendo con valor porque nacimos de Él. Nacimos nuevamente, bendito sea el nombre de Dios. Nacimos nuevamente de Él, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer esta cita inicial nuevamente. Que librados de nuestros enemigos, ¿dónde están los enemigos? Fuera. Sin temor le serviremos. Así que no le vamos a tener miedo a ningún enemigo espiritual. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuántos días le vamos a servir al Señor? Y tú, niño, y tú, iglesia cristiana del norte de Medellín, profeta de la Altísima, serás llamada. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, porque Cristo viene pronto. Para darle conocimiento de salvación al pueblo de Dios que no le conoce, Amén. para perdonar sus pecados, Amén. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto aurora. Aleluya. Mi Padre, qué lindo. Mi Para darle luz a los que habitan en tinieblas. Amén. Para ese es el designio que Dios ha trazado para su iglesia. Para darle luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Gloria ¿Cuánto lo a Dios. reciben? Bendito sea el nombre de Dios. Yo le declaro esa palabra en el nombre de Jesús a la iglesia cristiana del norte de Medellín. La recibimos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando Dios visita, hay un nuevo renacer. Cuando Dios visita, hay un nuevo despertar, iglesia. Cuando Dios visita, hay renovación, hay restauración. Algo que nos lleva a una mejor condición. Hay algo nuevo, hermano. Hay algo nuevo que nos lleva a una mejor condición. Los que hemos estado en el ayuno, ¿no se sienten en una mejor condición? Amén. Los que han estado ahí conectados, oyendo, recibiendo la palabra en su alma, en su corazón, también reciben una nueva condición. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque a un servicio santo. A un servicio santo. Porque los que nacen de Dios les sirve en santidad. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Y vamos a declarar esta palabra sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra. Vamos a declarar esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Con esta palabra tú le pones el sello, amado Dios, a los ayunos que se hicieron en este lugar, mi Rey amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque ha sido tu propósito, Dios mío, Señor, y tú nos moviste, Señor. En otros tiempos, Dios mío, Señor, para esta fecha la iglesia hubiera estado vacía, Señor, hubiera estado, Dios mío, Señor, bendito Dios, muy, muy escasa, amado Dios, Señor, pero ha sido el Espíritu Santo que como movió a aquel hombre, como movió a aquella profetisa, nos ha movido a nosotros también al templo, nos ha movido a nosotros también para que asimiláramos, para que aceptáramos, Señor, la convocatoria, Dios mío, Señor, y estuviéramos ahí pendientes, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, Señor, y
trajiste palabra de revelación, trajiste palabra por medio, Señor, aleluya, de tus siervos, de tus siervas, Señor. Trajiste esa palabra revelada del corazón de Dios, aleluya, hacia nuestro corazón, la cual nos confrontó, la cual, Dios mío, Señor, aleluya, Señor, nos quebrantó, Padre amado. La unción del Espíritu Santo estuvo ahí, Señor, quebrantando, Dios mío, Señor, rompiendo, Dios mío, Señor Jesucristo de Nazaret, esos paradigmas, Señor, rompiendo esos pensamientos, ese engaño de sí mismo, Rey de Gloria, aleluya, Señor Jesucristo de Nazaret. Y hoy, Señor, tú nos dices, amado Dios, que hay un designio, Señor, preparado de antemano, así como lo hubo, Señor, acerca del Señor Jesús, así como lo hubo acerca de Juan, Dios mío, Señor. Y ese designio, en primer lugar, es la llenura del Espíritu Santo, es que andemos con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, en una vida nueva, en una vida transformada, en una vida cambiada, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para un servicio santo al Rey de Reyes, para servirle, aleluya, porque los que nacen de Dios le sirven, los que nacen de Dios, aleluya, no se apartan del pecado, Dios mío, Señor. No tienen mistura, mi Rey de Gloria, aleluya. Se humillan, Señor. Se humillan voluntariamente, aleluya, reconociendo, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Que cada día, Señor, vamos a estar necesitando que nos laves, que nos limpies, Señor. Que nos ayudes a mantenernos firmes, sin temor a las circunstancias, sin temor al enemigo, sin temor, Dios mío, Señor, a que te vamos a fallar, Dios mío, en santidad, en justicia, en obediencia a la palabra. Bendito Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre, Dios mío, Señor, servimos con valor, porque hemos nacido de nuevo, te serviremos, Señor, te serviremos con valor, en santidad, aleluya, en justicia, en obediencia a mi Rey, porque tú, Dios mío, aleluya, haces todas las cosas nuevas, porque tú, Dios mío, nos das una nueva oportunidad, un nuevo despertar, un nuevo renacer, en el nombre de Jesucristo. Recíbelo ahora, ese nuevo renacer, ese nuevo despertar, esa renovación espiritual, ahora nosotros la recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibimos esa renovación espiritual, recibimos esa renovación del Espíritu Santo, recibimos esa renovación de las lenguas, recibimos esa renovación de los dones, recibimos esa renovación de los ministerios, la recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque eso es lo que nos trae la visitación de Dios en esta mañana. Eso es lo que nos trae la visitación de nuestro Abba Padre, en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, aleluya, y de esta palabra maravillosa, Señor. Padre, yo recibo esa renovación, yo recibo esa restauración, yo recibo ese nuevo despertar, recibo ese renacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. En santidad, en justicia te serviremos, en el nombre de Jesús. Y tú, Iglesia Cristiana del Norte de Medellín, profeta del Altísimo, será llamada. En el nombre de Jesús será reconocida, porque predicará la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En el nombre de Jesús de Nazaret estará delante de la presencia del Señor para preparar el camino al Rey de Gloria, para preparar el camino, aleluya, para preparar las almas y darles conocimiento de salvación a aquellos del pueblo de Dios que están apartados, aquellos del pueblo de Dios que se encuentran adormecidos, para darles conocimiento de salvación al pueblo del Rey de Reyes, y para perdonar los pecados de aquellos que se habían apartado, de aquellos que se habían adormecido, de aquellos que se habían dejado entibidecer. Iglesia, tú serás la precursora del Señor, aleluya, para dar el conocimiento de salvación, para llevarlos, aleluya, al perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó, aleluya, que nos ha dado esta visitación desde la alta aurora, y para que des luz a las que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para caminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Cuántos lo reciben? Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo recibo esa palabra y declaro en el nombre de Jesús que se va a cumplir en nuestras vidas. Se va a cumplir en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Se cumplirá, bendito Dios. Y no necesitamos pedir señal como Zacarías. La creemos, Señor.
la creemos, Señor. Creemos como creyó María, Señor, y se cumplirá. Pero tú nos vas a dar, Dios mío, como a María, nos vas a dar, Dios mío, evidencias, nos vas a dar, Dios mío, aleluya, Señor, demostración de que esta palabra es para cumplirse en este lugar, Dios mío, en este tiempo, en esta iglesia, en estos servidores, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, Señor, para un servicio santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga poderosamente, mi amor.